suficiente para poder desarrollarlo, me explico. Había mucho cambio de unidades, mucho pereque, como yo digo, realmente. Y pues eso quita demasiado tiempo. Entonces, en realidad, si hubieran dado más tiempo, por ejemplo, el último yo no lo hice, me tocó poner un valor aleatorio, cosa que no es correcta, pero realmente uno en 15 minutos que me quedó de tiempo, ya al final 20, no es suficiente para poderlo hacer. Bueno, voy a tomar ese comentario en general, entonces es cuestión de tiempo, tal vez 2 horas, 20 minutos, media hora más hubiesen sido suficientes para completar según ustedes. Voy a tomarlo a consideración y voy a expresarlo en el grupo de profesores para tenerlo en cuenta. Igual como les digo, la idea es poder revisar cada caso. Los ejercicios, en realidad, cuando nos lo hicieron saber al resto de profesores, nos parecieron trabajables, como bien lo dices, pero sí, el tema de cuestión de conversión de unidades es algo que si bien ustedes lo manejan desde hace algunos semestres, sí quita tiempo y pues vamos a considerarlo. Voy a también someterlo a consulta dentro del grupo para el próximo parcial, que es dentro de un mes. ¿Algún otro comentario antes de comenzar? Profe, yo te envié un correo con el quiz y quisiera saber cuándo podía tener una tutoría. Es que yo no puedo los viernes porque tengo clase. Los lunes, todos los lunes de 4 a 6. Tengo clase de 4 a 5. Sería las 5, sí. O sea, o los lunes y de 2 a 4. Es que tengo clase los lunes de laboratorio de 1 a 5. Sí, podríamos cuadrar el lunes de 5 en adelante para revisarlo. Claro que sí. Listo, gracias, profe. Bueno. Profe, bueno, entonces, señor. Es que, pues, así como lo manifestó la compañera, yo tampoco alcancé a terminar el segundo, prácticamente tocó colocar. El último punto. Según lo que, sí, exacto, y según pues lo que veo, parece que la mayoría también. No sé si se le podría dar como a la profesora la opción, no sé si lo vean bien, de quitarle un poquito porcentaje a ese segundo punto y dejárselo al primero, o a la teoría, o como ella lo vea bien. Voy a plantearlo porque si se dan cuenta, ese último punto valía 1.5 y el resto 3.5. Ese 3.5 corresponde a todo lo que es balance de masa y el flujo mínimo. Y el segundo punto, que fue el último, era dimensionamiento de la torre, básicamente. Entonces, incluso se les colocó 2 preguntas teóricas como para equilibrar cargas y contribuir un poco a esa parte. Entonces, yo voy a llevarle los dos comentarios. Uno, la cuestión del tiempo, y el otro, teniendo en cuenta que la mayoría no alcanzó a resolverlo por el tiempo, mirar qué posibilidad hay de redistribuir los porcentajes, pero sí, ese fue el punto de vista o el factor de decisión que tuvimos en cuenta. De hecho, antes del parcial tenía un porcentaje más alto y se le bajó. Entonces serían esos 2 comentarios. ¿Algún otro? Sí, profe, para los siguientes parciales que, pues, yo opino que para mí es frustrante como estudiante tener el conocimiento, pero que primero le hace falta a uno el tiempo y segundo están evaluando algo que a nosotros nos vienen evaluando ya desde primer semestre, que son el cambio de unidades. O sea, de verdad yo entiendo que ustedes como profesores en lo mínimo quieren que nosotros hagamos copia o demás, sí, debido a todo esto de presencialidad remota, pero primero pues esto va en nosotros como estudiantes y como profesionales que nos estamos formando, si lo hacemos o no, ¿sí? Entonces hacer un punto, digámoslo así, que relativamente imposible debido a las unidades, o sea, me frustra porque de poderse haber hecho, se hubiese hecho,
donde no tuvieran tantas unidades. Cuando yo lo tomé, me faltaban al menos 30 minutos y en 30 minutos se podía llegar a hacer ese ejercicio. Sin embargo, habían tantas unidades y tantas cosas que debía uno como tener en cuenta y cambiar y que esto y que aquello, que uno llega al punto de decir, o sea, ni para qué lo hago si yo sé que voy a terminar esto, no lo voy a terminar pues por las unidades. Además, yo creo que si ustedes como profesores iniciaran ese parcial haciendo el Excel desde el inicio, se les complicaría y durarían más de las 2 horas. No era que nosotros tuviéramos plantillas hechas donde metiéramos datos y salieran las respuestas y ya. Entonces es bastante, pues, o sea, decepcionante para uno como estudiante, que uno estudia, hace sus cositas, para llegar a un parcial donde las unidades le quitan a uno 1.5 del parcial. Y como usted decía, pues entonces llega uno a decir, o saco 1.5 o saco 3.5, haciendo uno de los dos. Y pues la idea no es esa, la idea es trabajarlo todo y tener el tiempo, tener pues obviamente los conocimientos y demás. Sí, sí. Yo los entiendo, pero pues en cierta manera, como bien lo decías, el objetivo también era que durante el primer corte pudieran trabajar plantillas en Excel que les permitiera mejorar los cálculos. Igual esto no iba a implicar que todas las conversiones las tuvieran listas, y sí les iba a costar tiempo. Sin embargo, no podemos dejar de evaluar todo el conocimiento que ustedes vienen teniendo desde su formación como ingenieros químicos, desde conversión de unidades hasta balances y demás. Entonces, en ese sentido, no puedo o sería irresponsable para tu formación como ingeniera química restarle importancia a este aspecto. Si bien no es el corazón de la materia, es algo que sí contribuye a la formación. De todas formas, estoy tomando anotación de estos, ya van 3 puntos. Y sí tienes razón, tal vez vamos a revisar el tiempo y mirar a ver cómo se hace un consenso entre los 3 profesores, mirando la situación generalizada de los 4 cursos, para mirar el puntaje del tercer punto y el tema de conversión de unidades, para que se centren en el dominio del tema específico, que era dimensionamiento de la torre. Bueno, listo. Entonces, voy a llevarlo a colación y les estaré comentando ya en la próxima clase a ver qué consensuamos y cómo se hace para este primer corte. ¿Listo? Vamos a... Señora. Profe, yo también quiero decir algo. Es que, o sea, yo no sé si es que entre ustedes los profesores, que este semestre son 4, sí, o sea, no se ponen de acuerdo a 3. Sí, señora. Bueno, no sé, profe. No se ponen de acuerdo en la forma de dictar el tema. Pues lo digo porque yo el domingo estuve estudiando Opus con una compañera que está viendo con la profesora Claudia, ¿es que se llama? Sí. Y con otro compañero que ve con la profesora Débora. Sí. Y también estuve estudiando con otro compañero que ve con Benavides. Sí. Entonces, ¿qué pasa, profe? Lo que pasa es que cuando vamos a calcular el número de etapas ideales, discrepamos, ya que los de Benavides dicen que no hay que dejar, o sea, hay que dejar el número entero, cuando a nosotros Liliana nos enseñó a dejar los decimales y el número entero en las etapas reales. Débora, ¿qué dice? Débora dice que las etapas reales se deben dejar con los decimales. Entonces, profe, ¿uno cómo hace para responder bien ese parcial? Si Débora dice que hay que dejar decimales y la profesora Liliana claramente antes de paro nos explicó que las etapas reales uno las aproximaba al número mayor. Entonces, no sé, profe, a mí me parece que ustedes no se ponen de acuerdo en la forma de dictar el tema y
y pues nos confunden a nosotros, nos ponen como más trabajo, o no sé. Bueno, no es más trabajo, es también esto, sí, ayer a raíz de una situación que se presentó, nos dimos cuenta de que no tenían claro cómo aproximar para la determinación de etapas ideales y etapas teóricas y el consenso, y de hecho, pues la profesora Liliana me dijo, antes de salir de vacaciones yo les expliqué y me decía, nos comentaba que para etapas, y la profesora Débora también, me decía, para etapas ideales se toman decimales, para etapas ideales, pero ya para calcular etapas reales, ¿sí? A partir de la eficiencia de la torre, esos decimales se aproximan al ¿qué? Al número entero mayor, al superior. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasó puntualmente? Que había un caso de una estudiante que le daba, no sé, 3.01. Y si lo aproximaba al superior, pues la diferencia iba a ser considerable porque era de 3.01 hasta 4 y ya eran etapas reales. Entonces, pero ahí no entra la ley de los decimales, o sea, de 0 a 4. Exacto. Exacto. Al siguiente, exactamente. Al siguiente. Pero si se dan cuenta, o sea, aquí lo importante es cuando son etapas ideales, se toma en cuenta o se toman todos los decimales. Cuando son etapas reales, sí es cuando se hace la aproximación. Entonces, si es superior a 0.5, 0.56, entonces allí lo aproximamos al entero superior, pero si es por debajo, por ejemplo, 1.41, se aproxima al entero inferior. Entonces sí me di cuenta y nos dimos cuenta a raíz de unas preguntas que hicieron durante el parcial que tenían dudas en ese aspecto y en cuanto a la dinámica, pues cada profesor tiene su estrategia, su metodología, seguimos sí los lineamientos y parámetros generales, pero en esos temas puntuales o en esos procedimientos de cálculo sí debe ser unificado. Eso sí debe ser unificado porque los criterios deben ser los mismos. ¿Y cómo se preparan? Pues nosotros tenemos unas temáticas que se dan desde la asignatura. De hecho, como grupo también nos rotamos los ejercicios para que todos tengan los mismos desarrollos y criterios para solucionar los parciales. Pero la idea también es que al momento de nosotros ir desarrollando, se puedan presentar estas situaciones y no esperar al día del parcial en donde surjan esas cuestiones. Entonces, por esas razones que durante las clases, también lo ideal es que podamos hacer ejercicios en donde ustedes puedan evaluar o practicar esos conocimientos aprendidos. Entonces, al menos eso es lo que yo me llevo de este primer corte, y he estado en conversación con el profesor Omar, con quien también he estado intercambiándome material, información, y con la profesora Débora igual, con quien no me he hablado mucho con la profesora Claudia, pero lo voy a hacer con el fin de unificar y de evaluar cómo abordan cada temática y que no se presenten estas situaciones. En todo caso, ustedes como veedores y como estudiantes también están en la tarea de poder que toda esta información que uno les brinda durante la clase, en sus horas de trabajo individual, también puedan reforzarlas. ¿Listo? Entonces me llevo esas 4 anotaciones y las voy a exponer en el grupo para socializarlas con los demás profesores y unificar también estos criterios de aquí en adelante. Vale, entonces, si no es más, vamos a aprovechar esta hora de clase
para comenzar el tema, ya lo comenzamos la clase pasada de torres empacadas, pero el propósito es, pues, como hasta esta semana vamos a tomar este tema, reforzarlo y en la próxima clase hacer un taller en donde hagamos cálculos de dimensiones, de diámetro de la torre. Listo. Entonces, veíamos que la torre empacada tiene diferentes componentes. Dentro de ellos está el cuerpo de la torre, que está aquí resaltado en color rojo. Este cuerpo de la torre básicamente constituye la parte externa de la misma, y como lo observan, normalmente tiene una forma de columna, puede ser cilíndrica, normalmente cilíndrica, para garantizar una distribución de esos empaques al interior de la torre. Y se puede fabricar de diferentes materiales, como se observa, puede ser de material, de madera, metal, porcelana, ladrillo. Lo importante es que estos materiales que se empleen para la construcción de la parte externa o del cuerpo de la torre sean resistentes según las condiciones de operación de la torre y según las sustancias que se vayan a manejar dentro de la misma. El otro componente son los empaques, acá resaltados en verde. Hay diferentes secciones de empaques, los cuales van a contener esos elementos inertes que van a permitir van a favorecer la transferencia de masa y van a proporcionar una mayor área superficial que facilite el contacto entre la fase líquida y la fase gaseosa. Finalmente, también vamos a observar que hay unos soportes, en cada columna hay unos soportes de estos empaques ubicados normalmente en la parte inferior que van a permitir, como su nombre bien lo indica, soportar o mantener esos empaques ubicados en cierta posición dentro de la columna y con el fin también de asegurar una buena distribución dentro del empaque y dentro de la torre. ¿Cuáles son? Hay diferentes tipos de empaques, lo veíamos en la clase pasada, pero estos empaques se clasifican en dos tipos, empaques al azar o empaques regulares. Los empaques al azar son aquellos que se arrojan sobre la torre, sobre la sección de la torre y se dejan caer de manera aleatoria, al azar. Dentro de este tipo de empaques se incluyen la silla Intalox, silla Super Intalox y los anillos. Vale. Dentro de los empaques regulares, estos empaques, como ven, su estructura es regular, ordenada, y si bien favorecen una menor caída de presión, se vuelven más costosas porque requieren una instalación o una fijación de estos empaques dentro de la misma torre. Entonces, cada uno ofrece ciertas ventajas, particularmente los empaques al azar o las torres que utilizan empaques al azar incurren en gastos menores. Los empaques regulares ofrecen una menor caída de presión, pero son más costosos. Dentro de las características de los empaques hay 4 que son relevantes. La primera es, como les mencionaba, proporcionar una superficie interfacial grande entre el líquido y el gas, esto para favorecer el contacto entre ambas fases. Esa área superficial, aquí vamos a introducir este primer término, que es el área, la superficie del empaque por unidad de volumen. Y estas tienen unidades de longitud al cuadrado sobre longitud cúbica y relaciona el área superficial del empaque sobre el volumen del empaque. Además de proporcionar un gran área superficial,
también debe facilitar el flujo de fluidos en su interior. Entonces, aquí vamos a introducir un factor o un término que se llama fracción de vacío. Esta fracción de espacio vacío básicamente es el espacio que no ocupa, o el espacio abierto que no ocupa el empaque, y que es el que genera una mayor área superficial y que facilita finalmente la transición de esas fases en su interior. Normalmente se busca que esté entre el 60 al 90% para que se permita grandes volúmenes de fluido a través de su interior o sus periferias. Entonces, aquí ya hemos introducido dos características de los empaques, que es la superficie del empaque por unidad de volumen, que es un área nominal, y también hemos introducido la fracción de vacío. Estos términos los vamos a ver cuando comencemos a evaluar el dimensionamiento de la torre. Ahora, otros aspectos no menos importantes, que ya no tienen que ver con la operación como tal del empaque, pero sí con la estabilidad del mismo. Entonces, ellos deben ser químicamente inertes con respecto a los fluidos que se procesan y deben ser fuertes para permitir el manejo y la instalación de los mismos. Vamos a encontrar que existen diferentes tipos de empaque o materiales para los empaques. Hay empaques que pueden ser de cerámica, y se caracterizan porque estos pues son pesados, mientras que hay empaques más livianos como hechos de materiales plásticos, que si bien son más livianos, requieren ciertas características para su ubicación dentro de la torre. Tal vez esos soportes requieren ser unos soportes fijos, porque puede ser que con el paso de las corrientes, tanto de gas como de líquido, se queden suspendidos y pierdan la funcionalidad del mismo. Entonces, es importante no solamente definir o verificar la funcionalidad o las características que proporciona el empaque en sí, sino también sus características físicas y propiedades mecánicas del mismo. Bueno, ya lo vimos. Ahora, como vimos en la figura anterior, teníamos dos tipos de empaques, al azar y empaques regulares. Dentro de los empaques regulares encontramos las sillas y los anillos. Particularmente los anillos son recomendados para los procesos de destilación, que es el tema que vamos a ver en el próximo corte. Son propensos a canalización, por lo general se construyen de metal o plástico. Y las sillas de montura son utilizadas para procesos de absorción, permiten una buena distribución de líquidos y por lo general se construyen en plástico o metal. Entonces, ambos, ya aquí vemos cómo se relacionan dependiendo de la morfología o de la forma del empaque. Vamos a encontrar que también es común encontrar los diferentes tipos de materiales y para aplicaciones puntuales. ¿Qué tipo de material? Entonces, ¿qué tipos de materiales se utilizan para los empaques? Se utilizan materiales cerámicos que son resistentes a la corrosión, a altas temperaturas, permiten una buena humectación, sin embargo son propensos a quebrarse. La torre es más pesada y baja el área por unidad de volumen. Ahora también, porque no se fluidifican, o sea, ellos tienden a permanecer fijos en una posición. También pueden ser materiales metálicos, tienen una mayor capacidad de eficiencia respecto a los empaques metálicos, alta resistencia a las temperaturas, son más económicos, soportan altas caídas de presión, tienen baja humectación por la misma naturaleza del material metálico y no son aptos para sustancias corrosivas. Finalmente, los materiales plásticos se pueden elaborar de múltiples formas. Son livianos, como les comentaba,
pero son sensibles a cambios de temperatura. Entonces, dependiendo de esas características, allí vamos perfilando qué tipo de material son adecuados para los empaques y qué tipo de geometría es la adecuada para poder emplear según la aplicación puntual que se requiera, ya sea para destilación, torres de destilación o de absorción. Les comentaba también que una parte importante dentro de los componentes de la torre empacada son los soportes y los contenedores. Entonces los soportes son los que permiten mantener fijos los empaques dentro de la columna. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando estos soportes son útiles o se emplean mucho para empaques que son de tipo cerámico, que por su propio peso ellos se mantienen fijos dentro de esa sección de la columna. Sin embargo, cuando se emplean empaques de tipo plásticos, es necesario utilizar contenedores. Estos contenedores lo que hacen es que para una carga de empaques determinado, estos contenedores lo que garantiza es que se mantengan dentro de una misma posición y no se fluidicen y de esta manera afecten la operación de la torre. Entonces, se emplean soportes para materiales que son de tipo cerámico o que son tipo cerámico o metálicos y contenedores para aquellos materiales que son de tipo plástico. ¿Qué características brindan los soportes? Deben ser lo suficientemente fuertes para sostener el peso del empaque. Entonces, si se dan cuenta, por su ubicación, ellos deben soportar todo el peso de esta columna de empaques para poder sostenerlo, incluso la carga de agua que cae sobre ellos. Debe tener un área suficientemente amplia para permitir el paso del fluido. Entonces, en la medida en que este líquido cae, estos soportes deben facilitar la salida del líquido, pero igualmente deben facilitar la difusión o la distribución del gas al interior de la columna y permitir el contacto entre ambas fases. Pueden ser de dos tipos, pueden ser de rejillas como las que vemos en esta imagen, o pueden ser diseñados como los que están en esta imagen, en donde podemos observar que ellos tienen una forma triangular y el gas pasa a través de estos orificios en la columna, en los soportes, mientras que el líquido cae a través de estos valles que tiene esta geometría triangular. Particularmente, entonces, los contenedores se emplean para materiales cerámicos y los soportes para materiales, los soportes para materiales cerámicos y los contenedores para materiales plásticos. Mañana, sí o sí. Dice, bueno, los contenedores son necesarios cuando la velocidad del gas es elevada. Generalmente son deseables para evitar el levantamiento del empaque, como les comentaba, durante el aumento repentino del gas, y se emplean para empaques plásticos o ligeros. Ahora, otro de los componentes no menos importantes de la torre son los distribuidores de líquidos. Estos los encontramos normalmente en la parte superior de la torre y permiten distribuir el líquido a lo largo de la superficie de la parte superior. Sin embargo, también vamos a encontrar que dependiendo a las dimensiones de la torre, tanto a la altura como al diámetro de la misma, podemos encontrar entradas o alimentación de líquido en la sección media de la torre, así como estaba en esta primera diapositiva.
Aquí vemos que hay una entrada de líquido en la parte media y una entrada en la parte superior. Pero como les digo, la presencia de estos distribuidores va a depender del diámetro y la altura de la torre. Ahora, ¿qué se busca con estos distribuidores de líquido? Que la entrada de líquido sea lo más homogénea en la parte superior y que no se presente esta situación que observamos en esta imagen, es donde la entrada de líquido ingresa por un solo ducto y se observa una zona que está seca o que no se humidifica porque el distribuidor de líquido solamente se concentra en la parte media. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que este tipo de distribuidores no son los adecuados para la torre. Que se busca que la entrada de líquido se distribuya de forma homogénea a lo largo de esta sección transversal y que esta zona del empaque seco se minimice de tal forma que se pueda humedecer o humectar toda esta región del empaque. Para torres de diámetros pequeños normalmente se utilizan este tipo de entradas a través de este tipo de tuberías. Sin embargo, cuando se emplean torres con diámetros grandes, mayor a 1.2 metros, se utilizan este tipo de distribuidores en donde el líquido inicialmente se alimenta en la parte superior y a través de estos canales se redistribuye en las secciones transversales. De esta forma, por reboce, él pasa y cae sobre cada uno de los empaques en la torre. Entonces vamos a encontrar que hay diferentes geometrías de distribuidores de líquido dependiendo de la geometría de la misma. Ahora bien, en la clase pasada también comentábamos algunas de las diferencias entre las torres empacadas y torres de plato. Entonces, en las torres empacadas, los diámetros se utilizan normalmente para diámetros menores a 1 metro. Sin embargo, esto no quiere decir que no vayamos a encontrar torres empacadas superiores a este diámetro. Esto también, como les decía, depende de la aplicación, ya sean para destilación o absorción, pero normalmente se utilizan para diámetros menores a 1 metro. Mientras que la torre de platos son recomendadas para diámetros grandes. Se recomienda operar en un rango de parámetro de flujo de 0.01 a 0.06. Y se recuerdan que el parámetro de flujo es el que relaciona el flujo de gas sobre el flujo de líquido por la relación de densidades a la 0.5. Y las torres de plato, por su parte, se opera para valores de flujo, valores de relación líquido-gas bajo. Recuerdan que cuando veíamos la torre de plato normalmente se podían utilizar para aguas, para fluidos que tenían material o partículas o sólidos suspendidos. Sin embargo, las torres empacadas no se recomiendan cuando los fluidos contienen sólidos suspendidos. Si se dan cuenta también por su forma o por su estructura, la torre empacada representa unos costos de operación y mantenimiento mucho más altos con respecto a la torre de plato, porque su limpieza es mucho más tediosa y costosa en comparación con la torre de plato. Son usadas para líquidos que formen espuma y, como les comentaba también, la torre, por su parte, la torre de plato es mucho más fácil en comparación. La limpieza de la torre de plato es mucho más fácil con respecto a la torre empacada. ¿Qué otras características tienen las torres empacadas? Como les decía, si bien se recomiendan para diámetros pequeños, para torres de gran tamaño se deben ubicar redistribuidores de líquido cada 6 a 7 metros. Entonces, inicialmente veíamos en esta imagen que los distribuidores de líquido se podían ubicar en la parte superior. Sin embargo, dependiendo del diámetro de la torre y la altura, se deben ubicar alimentadores de líquido en las partes intermedias.
Para alturas mayores a 20 pies puede ocurrir una canalización. ¿Qué quiere decir canalización? El líquido fluye cerca de la pared y el gas por el centro de la columna. Y por tanto, el contacto líquido-gas se hace ineficiente. Entonces, les explico, en la clase pasada me preguntaba qué era la canalización. Entonces resulta que cuando se colocan empaques al azar sobre una columna, estos empaques, particularmente los que están cerca de la pared, tienden a acumularse y a dejar zonas en donde este líquido se puede redistribuir o canalizar o pasar con mayor facilidad, mientras que por la parte media se redistribuye principalmente el gas. Esto no es deseable porque precisamente se está afectando ese contacto líquido-gas. Entonces, lo que se pretende es que para alturas superiores esos efectos de canalización se minimicen y se evite esa canalización de líquido por la parte cerca a la pared y el gas por la parte media o central de la columna. Por lo general, la transferencia de masa es controlada por la fase gaseosa. Ahorita vamos a ver estos efectos. Y por tanto es deseable un flujo de gas en régimen turbulento. Entonces, al momento cuando el líquido cae sobre los empaques, vamos a ver mejor acá. Cuando el líquido cae sobre estos empaques, él se va a distribuir y va a formar una película sobre esta superficie. ¿Sí? Sobre esta superficie, dependiendo de su posición, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Y cuando el gas sube y entra en contacto con ese líquido, lo que buscamos es que el movimiento de ese gas sea lo más turbulento posible para facilitar que llegue a esta zona y que además de eso la transferencia de masa se favorezca con respecto a esa película de líquido que está en la superficie del empaque. Entonces, a eso hace referencia esta característica, que es deseable usar flujos de gas en régimen turbulento, porque básicamente la transferencia de masa, principalmente para este tipo de columnas, es controlada por la fase gaseosa. Sin embargo, todo en exceso es malo y lo vamos a ver ahorita en la siguiente gráfica. Otra característica es que estas columnas son recomendadas cuando se emplean fluidos corrosivos. No deben emplearse si el líquido contiene sólidos. Y presentan bajas caídas de presión y baja retención de líquido. Sin embargo, esto depende mucho de las condiciones de operación de la columna. Se recomiendan para líquidos que formen espuma. Ahora, si recuerdan esta gráfica, el comportamiento de una torre empacada o para cierto tipo de empaque y de relleno y para un flujo de líquido determinado, que en este caso está representado por estas líneas, vamos a poder evaluar la velocidad de flujo, la velocidad superficial del gas con respecto a la caída de presión. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos bajas velocidades de gas? Es básicamente en esta región. Entonces, para esta región, a velocidades de gases bajas, el líquido va a fluir de la parte superior a través de ese empaque y se va a distribuir sin ninguna influencia importante de ese gas. Recuerden que anteriormente les comentaba que es deseable que esa es el gas o la velocidad, el régimen bajo el cual se opera o se emplea para operar este tipo de columnas estuviera en régimen turbulento para facilitar o mejorar esa transferencia de masa. Si esa velocidad de flujo es baja, básicamente el líquido lo que hace es humectar
o mojar esos empaques, formar una película pequeña, una película sobre el empaque, pero si la velocidad es baja, ese contacto gas-líquido no va a ser eficiente. Ahora, ¿qué pasa en la medida en que nos movemos hacia esta región? En la medida en que la velocidad superficial del gas incrementa. Entonces, en la medida en que la velocidad superficial incrementa, nos vamos a encontrar en esta región media, ¿sí? En donde, como se observa, la relación o el flujo másico de líquido puede ir disminuyendo en la medida en que ese flujo de gas incrementa. Entonces dice que a medida que aumenta el gasto de gas, la caída de presión se hace proporcional al gasto de gas a la potencia de 1.8 a 2. Entonces, estas pendientes, esta relación, vamos a tener una relación para estas pendientes en donde la velocidad del gas va a ser proporcional a esta caída de presión, particularmente para esta región. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la velocidad del gas incrementa? Entonces, cuando comenzamos o se comienza a incrementar la velocidad del gas, pero a la vez el flujo de líquido se hace considerable, llega un punto en donde hay digamos que se forma una película estancada sobre la superficie del empaque y impide el flujo descendente del líquido debido a ese gasto de gas que sube a través de la columna. Entonces, en este punto, que es el punto A, vamos a comenzar a observar ese estancamiento de líquido o ese estancamiento de la película de líquido sobre el empaque, y por esa razón aparecen acumulaciones o piscinas localizadas sobre esa superficie que van a impedir el flujo libre del líquido en la medida en que ese volumen de gas o esa velocidad superficial incrementa. Entonces, esto ocasiona el incremento de la caída de presión en la columna. Ese impedimento, ese impedimento de que el líquido fluya libremente a través de la columna. Este efecto se hace más pronunciado y hasta tal punto que llega a un punto de inundación que es el punto B. Entonces dice que en este punto de inundación el líquido ya no puede seguir fluyendo a través del empaque y sale expulsado por el gas. Entonces a este punto, digamos que a este punto A se comienza a ver esa película estancada sobre el empaque. Sin embargo, esto es lo que ocasiona una caída de presión en esta sección, y si se sigue incrementando el flujo de gas, llega a un punto en donde lo que ocurre es la inundación, porque ese líquido ya no puede descender a través de los empaques y más bien se arrastra por ese gas que va ascendiendo. Entonces, hay tres zonas bien diferenciadas: una zona de baja influencia del gas sobre el líquido, y el líquido cae de forma natural, gracias a la gravedad, a través de los empaques, que sería esta zona. Luego vamos a encontrar una zona media en donde vamos a llamar la zona de operación, en donde si bien hay un flujo de gas interesante, importante, este flujo de gas facilita la transferencia de masa hacia esa película estancada sobre la superficie del empaque. Sin embargo, cuando se comienza a incrementar ese flujo de gas y la película del líquido no puede descender sobre el empaque, se forma una zona de carga hasta tal punto al
al cual llega la inundación, en donde se acumula una capa de líquido que impide que se descienda y esta es expulsada por el arrastre de gas. Entonces son 3 casos límites que vemos a través de esta gráfica. Profe, una pregunta. Señora. Profe, lo que pasa es que usted en una diapositiva pone que para las torres empacadas el diámetro es alrededor de 1 metro y en la otra de 9. Sí, sí, correcto, en esta, ¿te acuerdas? Que era la aclaración que decía. Que normalmente se utilizan torres empacadas para diámetros menores a 1 metro. ¿Sí? Es normalmente lo que podemos encontrar. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, ya sea para destilación o absorción, se pueden emplear, eso no limita el hecho de que se puedan utilizar torres empacadas de un diámetro mayor, pero esto que implica que se deban ubicar redistribuidores de líquido cada cierto punto a lo largo de la torre. Entonces, si bien se recomiendan o normalmente la vamos a utilizar para diámetros menores a 1 metro, es posible también encontrarlas para diámetros superiores, pero esto implicaría también que vamos a requerir una zona de alimentación de líquido en la sección, a lo largo de la sección de la altura de la torre, para facilitar su operación. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. ¿Y las de 1 metro dijo que era para destilación o son las de 9 metros? No, ambas torres, ambos tipos ambas se utilizan para la aplicación. Lo que les hacía énfasis era que aquellas que utilizan anillos, que son de este tipo, empaques tipo anillo, como este anillo PAL, normalmente se emplean para procesos de destilación, ¿sí? Pero aquellas que utilizan empaques de tipo silla o montura, que son estos, se emplean para procesos de absorción, ¿vale? Pero ambas se pueden utilizar para procesos tanto de destilación como de absorción. Todo depende de, aquí digamos que el factor limitante o el factor rector va a ser el tipo de empaque y lo vamos a ver ahorita a través de las características y en la determinación del diámetro de la torre. Entonces, hasta este punto, lo que les quería hacer énfasis era los componentes de una torre empacada y la importancia y cómo puede variar esos componentes dependiendo de las dimensiones de la torre. Aquí básicamente es la caída de presión y cómo la podemos analizar dependiendo a esa relación entre el flujo de líquido y el flujo de gas, esa velocidad de gas. Que buscamos siempre operar en esta zona en donde la velocidad superficial de gas es mayor o considerable porque se genera una región de turbulencia que facilita la transferencia de masa entre la película la película de líquido que está sobre el empaque y el gas que asciende a través de la columna. Y finalmente, bueno, algunos parámetros de diseño. El primero es que la velocidad del gas económicamente óptima es aproximadamente la mitad o más de la velocidad de inundación. Entonces, esta es la velocidad de inundación y va a ser nuestro punto de referencia para poder calcular la velocidad de operación. Entonces, siempre vamos a calcular la velocidad de inundación para que a partir de la velocidad de inundación podamos obtener esa velocidad de operación. ¿Qué va a estar en esta región? Dice que para que la torre sea operable, la caída de presión debe estar por debajo del punto de inundación. Y eso tiene sentido, porque si estamos en esta zona, entre la zona de carga y la zona de inundación, vamos a encontrar un estancamiento de la película de líquido sobre la superficie del empaque, que dependiendo de la velocidad del gas, si no es suficiente, se va a formar ese fenómeno de inundación que va a impedir que la película de líquido descienda sobre los empaques y de esta manera se genere la inundación.
se suele fijar una inundación en 2 pulgadas por 2 pulgadas de agua por pies de empaque. Aquí vamos a introducir estas nuevas unidades y este parámetro, esta caída de presión la vamos a medir en altura sí, como en la altura de esa capa de líquido con respecto a la altura del empaque. Y siempre vamos a relacionar esa inundación con el diámetro nominal del empaque. Entonces, ahorita vamos a ver una tabla en donde vamos a relacionar el diámetro nominal y los parámetros que caracterizan ese tipo de empaque. Dice que se debe operar por debajo del punto de carga, como lo observamos. Se recomienda una caída de presión de diseño entre 0.25 y 0.5 pulgadas de agua sobre pies, y el porcentaje de inundación debe oscilar entre 70 al 80% de inundación. Estos son parámetros heurísticos y la idea es poder afianzarlo más en la medida en que utilicemos correlaciones que más adelante voy a mostrar. Ahora, como les decía, un parámetro importante es esa relación entre la caída de presión, los efectos de caída de presión, que se dan principalmente por esa relación entre la velocidad del líquido y gas, que pueden llevar a efectos como estar en la zona de carga o zona de inundación, que son las que queremos evitar, pero van a ser nuestros puntos de referencia. Entonces, la caída de presión en el empaque es una consideración importante del diseño de la torre. En esta curva particularmente vamos a encontrar la correlación entre el parámetro de capacidad, que ya lo veíamos en la clase pasada, y el factor de inundación. Particularmente en este parámetro vamos a relacionar el flujo másico de gas con este coeficiente o factor de empaque, que depende del tipo de empaque que se emplee para el diseño de la columna. L va a ser la velocidad superficial del líquido en kilogramos por metro cuadrado por segundo. Y siempre se va a requerir conocer las características de empaque para poder definir este parámetro de capacidad. Porque lo que necesitamos conocer son los flujos másicos, tanto de gas como de líquido, las características del fluido, en este caso la viscosidad del líquido, la densidad del gas y la densidad del líquido, y vamos a necesitar conocer este factor de empaque. Es una constante empírica para cada tipo de empaque. Estas características son muy importantes. Yo voy a subir luego esta tabla, que también está en el Table, pero acá se puede visualizar mejor, en donde vamos a poder relacionar las características del empaque que luego nos van a permitir poder calcular o dimensionar la torre. Entonces, hablábamos de un diámetro, de un tamaño nominal o diámetro nominal, que también va a ser un punto de referencia al momento de dimensionar la torre, porque dependiendo de ese tamaño nominal, vamos a poder comparar si el tamaño de la torre, el diámetro de la torre es adecuado o no. También estamos relacionando la densidad aparente del empaque, la constante empírica o el factor de empaque. El factor de empaque, la fracción vacía y el área, la superficie específica del empaque, que es la relación entre el área superficial y el volumen del empaque. Entonces vamos a encontrar estos parámetros para cada tipo de empaque, tanto para anillo rashing. Bueno, aquí también es importante distinguir el tipo de material del cual está hecho el empaque. Entonces, de estas características van a ser diferenciadas, aunque bien la geometría sea la misma, van a ser diferenciadas para cada tipo de material del cual está hecho el empaque.
Profe, o sea que tienen que haber una torre empacada para diferentes soluciones, ¿sí? Digamos, si fuera una empresa grande con diferentes tipos, ¿sí es cierto? O sea, si me hago entender. No, ¿me puedes explicar? O sea, digamos, yo quiero hacer diferentes tipos de procesos con diferentes Con compuestos. fluidos que tienen diferentes características. Sí, digamos, tiene que ser diferente porque los empaques son diferentes, ¿cierto? No hay medida de Sí. que yo acomode el compuesto de ese empaque, no, ¿cierto? No, siempre tenemos que mirar lo que comentábamos antes, qué características tiene el empaque. Entonces, que el empaque sea inerte al fluido que vamos a emplear. En este caso, necesitamos, por ejemplo, revisar también las condiciones de temperatura y presión a las cuales se va a utilizar, porque, por ejemplo, los empaques plásticos no son resistentes a altas temperaturas y pueden afectar, se pueden deformar durante la operación de la torre. O incluso algunos, si bien normalmente estos empaques se hacen de materiales inertes, los empaques plásticos también pueden verse afectados con la presencia de algún solvente o de alguno de los fluidos que se manejen o se trabajen durante la operación de la torre. Entonces, sí, tenemos que hacer un análisis entre el tipo de fluidos y las características del empaque disponible para poder hacer la construcción de la torre. Gracias, profe. Bueno. Profe, generalmente este tipo de torres de empaque se utilizan ¿para qué procesos? Para ahorita, digamos que lo vemos muy abstracto, pero se utilizan tanto para destilación, las torres son utilizadas para destilación y para procesos de absorción, para tratamiento de aguas, para tratamientos para igualmente, como lo veíamos, para torres de platos, para concentración. Vamos a también a manejar procesos de absorción o desorción de determinados solutos o solventes. Entonces, igual, aquí no vamos a ver como tal las etapas o los platos, pero sí vamos a hacer una equivalencia del número de platos a semejanza como lo veíamos para las torres de platos. Entonces vamos a introducir unos términos que nos van a hacer esa correlación de etapas que tiene una torre empacada. Y ese es el tema de la próxima clase, sino que antes de eso necesitamos, si se dan cuenta, un aspecto fundamental que se maneja en este tipo de torres es la transferencia de masa entre la capa de líquido que se forma sobre la superficie del empaque y el gas. Entonces hay diferentes estrategias o metodologías para poder determinar ese número de platos equivalentes para torres empacadas, y dependiendo si yo lo hago a través de correlaciones de transferencia de masa o si lo hago a través de métodos o de balances generales en la torre, que eso es lo que vamos a ver más adelante, para poder determinar la altura de la torre. ¿Sí? Por ahora, el diámetro de la torre va a estar muy correlacionado con la caída de presión en la torre y con las características de los empaques que estén empleando. Entonces, bueno, esto es lo que les decía. Dentro del diseño de la torre, particularmente hay 3 parámetros que necesitamos determinar o definir. Primero es el material del empaque, que es lo que tú me comentabas. Bueno, ¿para qué tipo de proceso yo empleo o uso un empaque determinado? Entonces, principalmente se basa en consideraciones económicas. No es lo mismo utilizar un empaque que sea de metálico o cerámico a un empaque que sea plástico, ¿sí? Lo otro es que, como les comentaba, este tipo de torre requiere un mantenimiento y una operación considerablemente alta con respecto a la torre de platos. Entonces, hay otros costos operacionales que están asociados a este tipo de torres. Y también debemos seleccionar entre si utilizamos empaques de tipo aleatorios o empaques de tipo estructurados o definidos. ¿Por qué? Porque pues si utilizamos empaques aleatorios, pues van a ser un poco más económicos
Sin embargo, pues vamos a observar que se pueden presentar esos efectos de inundación. Y si bien se pueden evitar con empaques estructurados, donde la caída de presión se puede controlar un poco más, estos tipos de empaques estructurados requieren una ubicación y un soporte diferente, por lo cual durante la instalación de la torre va a requerir una mayor inversión en comparación con las torres que utilizan empaques al azar. Entonces, este es nuestro primer parámetro al momento de definir qué tipo de empaque. El segundo es el diámetro de la torre. Entonces, como les comentaba, el diámetro de la torre va a depender de qué tanto nos acercamos a esta región de inundación, que la cual está directamente relacionada con esta caída de presión en la torre. Y pues también depende del tipo de empaque que se emplee. Y finalmente, el otro parámetro de diseño de la torre va a ser la altura del empaque. Entonces, esta altura del empaque se puede determinar por análisis de etapas en equilibrio, como lo hacíamos de forma análoga con las torres de platos, o a partir de correlaciones de transferencia de masa, como les comentaba ahorita. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos del diseño de la torre, estos son los 3 parámetros principales que debemos definir para poder diseñar la torre. Ahora, este es como un algoritmo, de hecho, el profesor Omar lo maneja también para su clase. Este es un algoritmo generalizado para el diseño y dimensionamiento de la torre. Entonces, hay digamos que 3 etapas bien diferenciadas. La primera etapa es la etapa 1 y 2, en donde vamos a mantener esos fundamentos o conocimientos de absorción y distorsión, que básicamente consistían en establecer y fijar las variables de diseño. Entonces, si vamos a hacer un proceso de absorción o de distorsión, entonces, ¿cuál es la composición de las corrientes que ingresan a la torre? Fijar las condiciones de presión y temperatura, conocer datos de equilibrio entre las diferentes fases. Esta es la primera parte dentro del diseño de la torre, que es análoga a lo que manejábamos en las torres de platos. Luego de esto, vamos a calcular la relación mínima de líquido y gas, que se estima de igual forma a como lo habíamos analizado para las torres de platos. Ahora, esto aplica siempre y cuando se utilice el método análogo de análisis de etapas de equilibrio, ¿sí? Esta parte de fundamentos de absorción y distorsión, cuando lo hacemos a través de etapas de equilibrio. La segunda parte, una vez definida esta primera sección, que fue incluso lo que se evaluó para el primer parcial, la segunda es el dimensionamiento determinar el diámetro de la torre. Entonces, para el diámetro de la torre, lo que hacemos es, primero, como les decía en el paso anterior, elegir el tipo de relleno y el factor que caracteriza el empaque. Entonces, allí es donde vamos a utilizar esas tablas que correlacionan el tipo de empaque, el tipo de material del cual está hecho, y los factores como es el área específica, la fracción vacía y el coeficiente del empaque. También, una vez definimos el tipo de empaque, calculamos el parámetro de flujo y el parámetro de capacidad de inundación, que están relacionados a través de esta gráfica. Entonces, determinamos el parámetro de capacidad y el parámetro de flujo para condiciones de inundación, que son estas condiciones que se encuentran en la parte superior de la gráfica o en esta línea. ¿Por qué? Porque a partir de las condiciones de inundación yo puedo determinar esas condiciones de operación de la columna. Entonces, por eso es necesario calcular tanto el parámetro de flujo como el parámetro de capacidad para condiciones de inundación. ¿Sí? Una vez yo calcule, entonces, ¿qué hago?
Normalmente por heurística habíamos dicho que el porcentaje de inundación se manejaba entre un 70 y un 80%. Entonces se fija un porcentaje de inundación, se determina el parámetro de capacidad específico y se calcula el flujo másico de gas, a partir del cual se calcula el diámetro de la torre. Entonces, con este segundo paso, con este segundo algoritmo, ya podemos determinar el diámetro de la torre. Luego viene la etapa 6 y 7, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, de cómo calcular el número de unidades de transferencia de masa requeridas para la separación deseada, según las condiciones que nos suministre, ya sea un ejercicio o unas condiciones dentro de una planta. Y luego, con estas condiciones, se calcula la altura de unidad de transferencia de masa y se determina la altura total del lecho empacado. Entonces, este diagrama engloba todo lo que vamos a ver durante este segundo corte. Particularmente hoy vamos a mirar cómo se dimensiona o cómo se determina el diámetro de la torre. Entonces, para poder determinar el diámetro de la torre, la primera parte es la elección del tipo de empaque. Y aquí, pues, ya lo vimos en la clase anterior, pero encontramos que hay una relación entre el diámetro de la torre y el tamaño del empaque. Este tamaño del empaque, el tamaño del empaque, es el que se relaciona en esta primera tabla. Tamaño nominal del empaque. Dependiendo del tamaño del nominal del empaque, va a correlacionarse a un diámetro, o se espera que este diámetro del empaque esté correlacionado con el diámetro de la torre. Entonces, para empaques con un diámetro menor a 1 pulgada, se espera que el diámetro sea menor a 1 pie. Y así para cada caso. Dice que cada empaque está caracterizado por un parámetro llamado factor de empaque, el cual afecta el porcentaje de inundación. Y esto lo vemos claramente en la ecuación del parámetro de la capacidad. Entonces, este parámetro es el factor de empaque. Este parámetro C sub F es el factor de empaque. Y ese factor de empaque es el que nos va a afectar el parámetro de capacidad. ¿Sí? Este factor de empaque es el primero de la columna, el segundo de la columna para cada tipo de empaque. ¿Sí? Entonces, según el algoritmo que estábamos revisando, determinamos el parámetro de flujo. Entonces, este parámetro de flujo se define con los flujos máximos tanto de líquido como de gas y la relación de las densidades tanto del gas como del líquido. Se recomienda que este parámetro de flujo se encuentre entre 0.01 y 0.06. Luego, determinamos el parámetro de capacidad, el cual depende de el factor de empaque. Y con la relación, el porcentaje de inundación, el K de inundación, y podemos determinar el parámetro de capacidad para ese porcentaje de inundación y para ese factor de empaque que hemos revisado. Ya lo vimos. Ahora, a partir del factor de capacidad, despejamos el flujo másico de gas y con el flujo másico de gas podemos determinar al área transversal de la torre, la cual se correlaciona como el caudal por la densidad del gas sobre el flujo másico de gas. Y de aquí podemos calcular el diámetro de la torre como la raíz de 4pi por 4 por el área transversal sobre pi. Sin embargo, para poder entender este algoritmo, veámoslo a través de un ejercicio, ¿sí? Porque ya te lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, dice que en este ejemplo, dice, se desea absorber vapor de benceno desde la corriente gaseosa de 0.5 metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos la información del caudal, que es 0.5 metros cúbicos por segundo, a 25 grados centígrados y 803 metros cúbicos de mercurio.
Entonces aquí tenemos condiciones de presión y temperatura. Como solvente se utiliza aceite con peso molecular de 660 mol por kilogramo, una viscosidad de 2 centipoints, una densidad de 540 kilogramos por metro cúbico. El gas contiene 5% molar de benceno y se extraerá el 98%, para lo cual se emplean 4 kilogramos de solvente por kilogramo de gas. O sea que ya tenemos una relación de la relación líquido-gas, que es de 4 kilogramos de solvente por 4 kilogramos de gas. A las condiciones del proceso, la constante de equilibrio es de 0.125 fracción mol. Si se dan cuenta, a similitud de los ejercicios que abordamos para las torres de Plato, acá también vamos a tener tanto constantes de equilibrio, constantes de fracciones másicas o molares para cada una de las corrientes que ingresan a la torre, y esto dependiendo si estamos trabajando con procesos de absorción o desorción. Dice, el aceite entra libre de benceno y sale con una composición cercana al 10% molar. El gas tiene propiedades muy similares a las del aire. Si el lecho está compuesto por sillas Bell de cerámica de una pulgada, calcule la capacidad de la torre, determine además la potencia requerida para impulsar el gas si la altura del lecho empacado es de 3 metros. Entonces, puntualmente para este ejercicio nos están pidiendo la capacidad de la torre y la potencia requerida para impulsar el gas. Nos dicen que se utilizan sillas Bell de cerámica. Entonces, vamos a la tabla. Sillas Bell de cerámica. No, aquí no la tengo. Bell de cerámica. Bueno, para esta primera parte, determinamos primero la densidad del gas. Esta densidad del gas la determinamos con la presión de operación de la torre, que en este caso son 803 metros cúbicos de mercurio. Utilizamos factor de conversión de 0.101.000 kilopascales sobre 760 milímetros de mercurio, que son estos dos valores que encontramos acá, para convertir de milímetros de mercurio a pascales. Utilizamos 29, que es el peso molecular del gas, porque nos dicen que las propiedades del gas son similares a las del aire. Utilizamos la ecuación de la constante de gases ideales y hacemos la conversión de la temperatura, que son de 25 grados centígrados a grados Kelvin. Con esta información determinamos entonces la densidad del gas y podemos calcular o determinar el coeficiente del empaque para las sillas Bell de cerámica, que es 110. Yo les voy a cargar al Moodle, ya tengo habilitada la plataforma, esta presentación, y les voy a cargar también la tabla de las características de los empaques. Una vez determinada la densidad del gas, podemos determinar el flujo, el parámetro de flujo. Recuerden que el parámetro de flujo es la relación entre los flujos másicos, tanto de líquido como de gas, y ya lo tenemos determinado que era 4. Con este flujo másico de gas y la relación entre las densidades, la densidad del líquido ya no las dan, la calculamos, la densidad del gas la calculamos, que es 1.25, y nos da la densidad del líquido. Entonces, con estos parámetros podemos determinar el parámetro de flujo, que es 0.19. Con este 0.19 necesitamos determinar el factor de inundación, el parámetro de capacidad, el parámetro de capacidad a condiciones de inundación, que si lo observamos mejor en esta gráfica, se ve más. El factor
el parámetro de capacidad a condiciones de inundación, que como lo veíamos es esta última línea, es la última línea a condiciones de inundación para el parámetro de flujo de 0.19. Entonces, para 0.19 como parámetro de flujo leemos esa capacidad a condiciones de inundación y determinamos ese parámetro de capacidad de inundación. En este caso es 0.145. Con ese K de inundación y de esta ecuación, de donde relaciona el porcentaje de inundación con el parámetro de capacidad con respecto al parámetro de capacidad de inundación, despejamos la K, el parámetro de capacidad de operación, que sería 0.093. Entonces, este valor lo leemos de la gráfica a condiciones de inundación a partir del valor calculado del parámetro de flujo. Con este K de inundación podemos determinar el flujo máximo, despejando de la ecuación de capacidad, que está en función de, al despejarla, está en función de ese parámetro de capacidad que leímos, que determinamos la densidad del gas, la diferencia entre la densidad del líquido menos la del gas, el coeficiente o el parámetro del empaque y la densidad, la viscosidad del líquido en centípodo. Reemplazamos estos valores en la ecuación y despejamos el flujo máximo de gas. Ahora, con el flujo máximo de gas, el caudal de operación que nos lo daba el enunciado, que es de 0.5, determinamos el área transversal. Con el área transversal y la ecuación de diámetro de la torre, determinamos el diámetro de la torre. Entonces, ¿qué observamos acá? Que debemos comparar este diámetro de la torre con el diámetro nominal del empaque. Entonces, si nosotros comparamos este de 0.8 y el diámetro nominal es de 0.025, se recomienda que se emplee un tamaño de diámetro, un tamaño de empaque más grande. Esto lo podemos observar de la tabla. 0.08. 0.08 pies cúbicos, un pie. Este 0.08 metros es inferior a un pie cúbico, un pie, y por tanto el tamaño del empaque debe ser mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Recalculamos empleando un tamaño de empaque, un coeficiente de empaque mayor. Para el caso de este utilizamos un diámetro nominal de 2 pulgadas y para este caso el coeficiente sería 4.45. Nuevamente despejamos y determinamos el flujo máximo para estas nuevas características del empaque. Para este flujo máximo nuevamente recalculamos el área transversal y calculamos el diámetro. Determinamos la relación entre el diámetro de la torre y el diámetro nominal del empaque y verificamos que la relación sea la adecuada. Con este diámetro nominal del empaque, luego, entonces, ahí sí podemos calcular la caída de presión. Para poder calcular la caída de presión, utilizamos el parámetro de flujo previamente calculado, que era 0.19, y determinamos para una capacidad de 0.093, que la habíamos determinado también anteriormente en el punto anterior, de 0.093. Con este diámetro, con esta capacidad, leemos la caída de presión y con esta caída de presión de 0.5, en este caso la caída de presión es de 1200, que sería esta curva, y la relación entre el flujo másico y la densidad del gas, esto sería el caudal, este sería el caudal, que es de 0.5.
Este sería la caída de presión, en este caso por curva, dadas las condiciones de flujo, de parámetros de flujo y capacidad. Leemos en la curva la caída de presión, que es de 1200, y la altura, que ya nos la estaba en enunciado, que era de 3 metros. Se estima que el lecho empacado tiene una altura de 3 metros. Y con esta información determinamos la potencia. Estaría dada por esta ecuación. De esta manera determinamos la potencia, que es de 1.8 kilowatts. Y esta es una manera de poder emplear este algoritmo de cómo calcular el diámetro de la torre. La idea es que la próxima clase podamos hacer al menos 2 ejercicios de forma simultánea, ustedes y yo lo vayamos resolviendo para aplicar este algoritmo de dimensionamiento de la torre. ¿Listo? Esto sería todo por la clase, por el día de hoy. Profe, las gráficas donde leíste, ¿esas son del Treiber? Sí, son del Treiber, pero yo se las voy a cargar porque en el Treiber están un poco borrosas y no se observa muy bien esta correlación. Recuerden que esta correlación solamente se aplica para esta correlación de caída de presión solamente se aplica para empaques al azar, ¿sí? Entonces, siempre que vayan a utilizar este tipo de gráficas es porque el tipo de empaques son empaques al azar. Para empaques estructurados, la próxima clase vamos a hacer un ejemplo empleando esta correlación de empaques al azar y empaques estructurados, porque la correlación de caída de presión es diferente. Ambos casos para que ustedes manejen ambos tipos de empaque y también puedan determinar el diámetro de la torre empleando el algoritmo. Recording stop. Gracias, profe. Y, profe, ¿tú subes esta clase al Drive? Al Moodle. Voy a subir al Moodle y al Drive, ambos. Listo. Lo que me permita. Si no me permite subirla al Moodle, voy a subirla al Drive. Listo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Disculpen el retraso.